Bueno, equipo, yo sé que, y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, y a tantos jóvenes y a tantos líderes que determinan el destino de tantas personas hoy, yo creo que estos espacios y lo que hemos aprendido en Manos Visibles es que son históricos, que estos espacios no se repiten, que estas palabras van a resonar en el accionar de ustedes durante mucho tiempo, que cada una de esas personas, desde Guapi, desde Buenaventura, desde Kenia, desde los Estados Unidos, desde Brasil, pues nos vemos en cada una de estas trayectorias de vida y ampliamos nuestra perspectiva y sabemos que estamos llamados a cosas grandes, ¿cierto? Que entre muchos de los que están viendo esta transmisión, que están aquí sentados y los que estamos acá, no hay muchas diferencias, sino que somos los mismos y estamos llamados a hacer cosas grandes. Entonces, tengo el gusto, el placer de acompañar el cierre de este panel con dos mujeres fantásticas. Con una de ellas, Judith Morrison, me une una amistad, no voy a decir de cuántas décadas, pero son décadas, igual muy jovencitas nos conocimos en estos caminos. Y si hay una líder interamericana que ha estado en Colombia, que ha estado en Brasil muchas veces, que ha puesto en el corazón de los Estados Unidos la agenda de América Latina, es Judith Morrison, que además tengo que contarles que cuando creé y cuando hicimos los estatutos de Manos Visibles y estaba en Estados Unidos, fui a visitar a Judith en Washington y le dije, oye, tengo esta idea, apenas están los estatutos, ¿qué hacemos? ¿No? Y ella fue la que me presentó al primer donante y fue la persona que me abrió el espacio para que hoy, 14 años después y ya preparando los 15, podamos decir la primera persona que me ayudó a encontrar un espacio. Entonces es una hermana de camino, hija del MIT, que siempre ha tenido en su vida la equidad racial en el corazón, desde todos los espacios de poder en los que ha estado, y siempre abriendo puertas y ventanas para muchos de nosotros. Recuerdo en la pandemia, que de hecho el equipo contactó a Judith, cuando dijimos, bueno, y nos quedamos sin conectividad, ¿qué estás pensando allá? Y ella se conectó a dar una conferencia, a mostrar estadísticas y a decir, bueno, gente, la agenda aquí está. Entonces, Judith ha estado 5 veces en el Chocó, o sea, no tengo que darle la bienvenida a Quibdó, pues porque ya, sí, y a Colombia ni decir, porque mitad de ella es colombiana. Entonces, Judith, muchas gracias y podría quedarme acá diciéndoles esta mujer como referente, pero además gracias por todo lo que ha hecho por la equidad racial en Colombia de una manera muy discreta desde Washington, pero acompañándonos a todos. Y por otro lado tengo a mi querida Dorcas, que con todo el amor dijo, voy, me demoro casi día y medio llegando, pero llego desde Kenia para hablar de algo que pocas veces nos mencionan y es la vanguardia tecnológica que tenemos en el continente africano. Cuando Diego hablaba hace un rato de FinTech, el continente con mayor cobertura de pagos ha sido el continente africano, el continente que hace mucho tiempo, no ahora, e incluso Kenia con toda esta apuesta del Savannah Valley, que es el paralelo también del Silicon Valley, pues tiene todo un trabajo y ella además no desde la capital de Nairobi, sino desde otra ciudad estableció cómo descentralizar la tecnología y eso le habla mucho a la experiencia también aquí en Quibdó. Somos 1.5 millones de afrodescendientes en el mundo, billones, repito, 1.5 billones, que lo hablábamos antes en los mercados de futuro, pero además todas las tendencias demográficas muestran que en el 2050 1 de cada 4 personas va a ser africano. 1 de cada 4 personas. Entonces, ahí hay una oportunidad y tenemos que seguir empujando esa relación con el continente africano y qué mejor que hacerlo con una de las mujeres líderes reconocida por Forbes en la tecnología en el continente africano. Una mujer que está generando procesos para jóvenes, una mujer que está generando procesos para mujeres, una mujer que creó el Lake Hub
en honor al lago Victoria en Kenia. Entonces, no voy a hablar más, pues porque si no, siempre dejo, ¿no? Pues no dejamos mucho espacio, pero solo yo vengo aquí de manager y de presidenta de club de fans de todos estos liderazgos y agradecerles mucho también a todos estos miembros de Afroinnova que han preparado, hemos estado 6 meses conversando, preparando esta conversación y proyectando agendas de futuro, y ya sabemos que de aquí van a salir muchas cosas que contaremos como estamos contando en otros espacios de Manos Visibles en 10, en 20 años. Entonces, a todos esos líderes que están de Afroinnova, de Kenia, de Brasil, ¿no? De España, que aquí tenemos a Jason, de tantos lugares, y es Afroinnova Colombia, porque aquí tenemos líderes de Timbiquí, de Guapi, de Buenaventura, de tantos lugares en el Pacífico, de Cali, líderes que están haciendo cosas y están desarrollando apuestas, desde Medellín. Bueno, aquí hay un grupo que seguro a los que se me escapen me excusan, pues decirle muchas gracias por esos futuros que ya están creando en el presente. Entonces, con eso, mis queridas, vamos a tener la primera parte de la presentación de Dorcas, la conversación entre ellas en inglés, y ya Judith define que va a ser el cierre con sus reflexiones de esta conversación hoy, si sigue en inglés o en español, porque pues habla español, portugués perfecto, entonces ella ya definirá al final cuál de los tres escoge. Muchas gracias. Thank you. Buenas noches a todos. Yeah. That's the only Spanish I know, so thank you for boosting my confidence. Les agradezco por animar mi confidencia en darle respuesta. Es un honor el poder estar con ustedes el día de hoy. Ese día y medio de viaje vale la pena. Esta es una ciudad llena de vibrancia y de calor que me hace recordar a Kenia, a Kisumu. Soy de Kenia, otro lugar donde el café también es bastante fuerte, el fútbol también es pasión. Y bueno, a las personas no le hacen un seguimiento del tiempo, pero aquí sí seguimos muy bien el marco del tiempo, así que felicitaciones. El día de hoy quiero compartir sobre Kenia, Silicon Savannah, y el rol que he jugado, ese pequeño rol, si puedo decirlo, que he tenido en hacer parte o de construir esta Silicon Savannah. Siempre digo que creí en una pequeña ciudad que se llama Kisumu. Kisumu se encuentra en el oeste de Kenia. Es pequeño, se encuentra al lado del lago Victoria. Y allí crecí como cualquier otro niño, curiosa de la vida, jugando. Y cuando tuve la oportunidad de unirme a la universidad, simplemente, cambié de universidad 3 veces porque estaba tratando de encontrar mi pasión, y encontré mi pasión en codificar. Los códigos abrieron mis puertas, y las puertas en este caso significaban que tendría la capacidad de estar en distintos escenarios, de que podría conectarme con personas por fuera de Kenia. Y estas son oportunidades que generalmente no llegan, o usualmente no llegan a la mayoría de los keniatas. Y de esto, después de todo esto, regresé a Kisumu y le enseñé a las personas a generar códigos. Así que básicamente estaban forzando a las personas en términos de cómo enseñarles cómo generar códigos y qué podían hacer los códigos. Y de allí construí una comunidad. No tenía la intención de crear una comunidad, pero terminamos creando comunidad. Y tengan en cuenta que Kisumu, eso fue hace 10 años, Kisumu realmente no tenía nada que ver con lo que es ahora. Era simplemente una ciudad pequeña de Nairobi. No muchas personas estaban generando códigos, pero debido a que la comunidad comenzó a crecer, se ha hecho de estudiantes, comenzamos a generar eventos comunitarios, y estos eventos comunitarios comenzamos a generar grandes conferencias, y estas conferencias abrimos realmente las puertas de Kisumu para muchas personas que tenían tal vez curiosidad de conocerla. Y es allí donde creamos un hub alrededor de este tema, y luego se generó a Lake Hub, y era realmente descentralizar la tecnología y el emprendimiento. Y lo hicimos de 2 maneras. Lo hicimos a través del código. Le enseñamos a las personas cómo crear códigos, y a través de la codificación le ayudamos a las personas a encontrar trabajos. Y hasta ahora hemos entrenado a casi 5,000 personas, y 3,000 personas han obtenido empleos. Y eso ha sido en el viaje de los 10 años. Y estas experiencias de la codificación, también habían personas con curiosidad sobre cómo crear sus propias empresas utilizando las empresas que habían aprendido. Y de otra manera en que se mejoraron las habilidades era con el emprendimiento. Enseñamos emprendimiento, y de allí formamos
o fundamos un laboratorio de aceleración y un hub de incubación donde incubamos distintos tipos de startups. Y hasta el momento hemos generado y entregado más de $1 millón americanos hacia distintos startups, y esto lo realizamos con distintos socios. Y con esto, 10 años después, necesitamos una nueva forma de pensar, y sé que muchos de ustedes ya tenemos a la inteligencia artificial. Muchos de ustedes pueden temer a la inteligencia artificial, y hablamos hace unos minutos de quién le teme a la IA y quiénes no. Yo no le temo, porque si lo pensamos, no creo que haya alguien que pueda procesar información y entregar los datos tan asertivos como lo hace la IA y proveer la información que tenemos en IA. No podemos competir con la IA en esto, pero lo que sí podemos hacer es volver a mirar quiénes somos. Somos seres humanos, somos empáticos, resolvemos problemas, y eso es lo que hacemos. Estamos creando una nueva generación para resolver los problemas. No queremos construir a programadores o codificadores, pero queremos también crecer. Y si miramos hace unos años, la conversación en el Internet era pensar, ¿cómo avanzaremos? Pero aquellos que han vivido con el Internet son las personas que existen ahora, los que son relevantes, y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos tratando de crear la nueva generación de programadores, y hasta el momento hemos tenido cientos de personas que están ya en nuestro programa. Es una conversación completa sobre cómo se genera este programa. Y es interesante, pero eso es otra charla, y les pediría que lo puedan mirar cuando tengan su propio tiempo. Así que, antes de avanzar a esta diapositiva como tal, al hacer esto, sabíamos que la innovación estaba ocurriendo en otros lugares por fuera de Nairobi, porque por años, hasta que el Lake Hub fue formado, cada innovación, cada hub y cada elemento que teníamos estaban basados en Nairobi. Pero cuando hablamos de Silicon Savannah únicamente existía en el contexto de Nairobi, y tuvimos la valentía de crear un hub por fuera de Nairobi, y me siento feliz de saber de que pudimos inspirar a otras personas para que trajeran sus hubs por fuera de Nairobi, y hemos visto también muchos startups que han iniciado, por ejemplo, en Kenia. Así que lo que siguió para mí era que deseábamos seguir escalando Downstar One para generar la siguiente generación de personas que resolvían problemas. Hacia el 2030 esperamos alcanzar 100,000 personas, y también queremos expandir la literacia o la literatura en términos de economía. Y así que otro elemento que queremos hacer es asegurarnos de que tenemos buenos talentos que no sean solamente para Kenia, sino a través del globo, y que este talento tuviese la capacidad de obtener empleos decentes y poder contribuir hacia el Silicon Savannah. Así que logramos romper las barreras creando innovaciones inspiradoras, y algunas de las innovaciones que hemos creado, he visto muchos traders en cripto informales, y creamos una plataforma para esos traders informales, porque estas eran personas que fueron las más afectadas por el COVID. Así que después del COVID generamos una plataforma para ellos, y también creamos una plataforma para recoger fondos para los agricultores indígenas en Kisumu, donde también podíamos participar y generar estos fondos, porque estas eran personas que necesitaban esos recursos, pero también eran innovadores. Y de nuevo estamos alimentando a la siguiente generación de generadores de cambio, y esto es algo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, no lo podemos trabajar en silos. Estamos haciendo esto con socios a través de todo el mundo. Trabajamos con distintos socios para asegurarnos de que esta visión tome vida. Y finalmente, si ustedes están interesados en todo lo que les he contado o les gustaría contactarse conmigo, por favor, siéntanse libre de contactarse conmigo. Sería muy importante si puedes contar la cobertura que tiene Lake Hub, ¿cierto? Es decir, a cuántas personas, ¿Cuántas qué tipo de personas? programas, solo describir un poco el trabajo de Lake Hub. Yes. So, Lake Hub, our work is Sí, focused on, Lake Hub, like I nuestro mentioned trabajo se enfoca, earlier, tal como les skills mencioné development. anteriormente, es en el desarrollo de habilidades. Así que es un emprendimiento, y en el emprendimiento lo que hacemos es tener un hub de incubador y un acelerador. La incubación es donde les permitimos generar sus ideas, y este tipo de elementos no existían en Kenia porque era muy difícil poder comenzar a invertir en esa parte de ideación de los startups. Así que a las personas en Kisumu les permitimos que puedan surgir o
generar sus ideas y les damos los fondos para poder probar sus ideas. Y luego tenemos un acelerador donde los startups que están un poco más avanzados pueden recibir un poco más de soporte en términos de recursos, de mentorías y generalmente fondos. Por lo tanto, se les entregan fondos con el propósito de que puedan hacer crecer sus negocios y tener una buena capacidad. Y también tenemos una parte de desarrollo donde entrenamos a desarrolladores de software y capacitamos a estos desarrolladores de software. Hemos capacitado hasta casi 5,000 hasta la fecha y realmente hemos cambiado el modelo de la capacitación de los desarrolladores de software. Estamos comenzando a capacitar una nueva pedagogía que se enfoca en resolver problemas y es una pedagogía que es más par a par. Y nos gustaría poder observar cómo los jóvenes keniatas podrán construir encima de la IA y poder trabajar con la IA para resolver problemas locales y retos locales, porque solamente nosotros mismos podemos resolver nuestros propios retos. Siempre que esperamos que venga alguien de afuera a resolver nuestros problemas, lo que encontramos son más problemas. ¿Nos puedes contar two more questions, una última pregunta? Si nos puedes contar el Savannah Valley, un poco en Kenia, ¿en qué consiste? ¿Qué implica para Kenia ser en gran medida uno de los grandes hubs tecnológicos en el continente africano? Y segundo, ¿cómo los africanos han generado una vanguardia tecnológica? Simplemente esa pregunta en los pagos, en el uso de la tecnología en el día a día. Solamente eso, y ahí ya le dejo a mi querida Judith para cerrar este espacio. Thank you. So every time we Sí, talk about cada vez Silicon que Savannah, hablamos sobre Silicon Savannah, esta idea surgió o fue basada en Silicon Valley, que se encuentra en San Francisco, y surgió debido al desarrollo del dinero móvil, que en este momento ya tiene 19 años. Por 19 años estamos utilizando los dineros móviles para hacer nuestros pagos. Y es accesible para cualquier persona que tenga un teléfono. No tiene que ser un smartphone, puede ser cualquier teléfono. No tenemos que tener una educación avanzada para poder utilizar esta tecnología, y basado en esto se creó Silicon Savannah, porque el dinero móvil en primera instancia hizo fácil a las personas para que tuviesen acceso al dinero y que pudiesen tener acceso a los préstamos, pero también hacía más fácil para que los innovadores y los startups que pudiesen construir sobre una infraestructura existente. Y esto para nosotros generó una aceptación de la tecnología o hizo que fuese más fácil, porque todos tenían la capacidad de ver lo fácil que sería en sus vidas debido al uso del dinero móvil. Pero más allá, cuando las personas están construyendo por encima de esto, digamos que el dinero móvil se llama M-Pesa, voy a estar mencionando M-Pesa bastante, así que la persona que construía sobre M-Pesa tenía la necesidad de crear rutas para que los innovadores pudiesen crear, y esto ayudó a crear los hubs de innovación. Y cuando el crecimiento de estos hubs de innovación ocurrió, empezaron a subir proveedores, especialmente en términos de fintech, y cuando surgían estos elementos atraían también costeadores desde Estados Unidos y de Silicon Valley. Esto hizo que Kenia se volviese el top 3, en este momento es el número 1 o el 2 en África, que son donde se generan la mayor cantidad de fondos para los startups en África, porque es un crecimiento que ocurrió debido al surgimiento de M-Pesa y el efecto que generó esta M-Pesa frente a la economía. Y realmente fue un efecto de rebote, por lo tanto se comenzó a observar una gran aceptación en términos de que las personas surgieran innovaciones. Y en África es un continente tradicional donde no vemos que haya mucha financiación. En la mayoría de los países no vemos que haya mucha financiación en las tecnologías. Y la mayoría de los países africanos creen todavía en la forma tradicional de invertir, donde se invierte bastante en bienes raíces y tal vez en distintos tipos de compañías, pero no en startups de tecnología o ideas. Eso comenzó en Kenia y eso ha conllevado al crecimiento del Silicon Savannah. Y se me olvidó la segunda pregunta, me disculpas. Gracias, Dorcas. Y si les parece, pasamos a nuestra querida Judith Morrison. Y yo creo que vamos a tener espacio como para 3 o 4 preguntas o reflexiones cortas, por favor. ¿Sí? No tesis, aquí va a ser, ¿sí? Un tweet. Entonces, para que las vayan pensando, para que podamos tener una sesión de cierre de reflexiones, preguntas,
de este espacio antes de cerrar a las 6. Excelente, muchísimas gracias a Paola por esta oportunidad de estar aquí en Quibdó. Es un territorio que vibra con la ancestralidad, con la resiliencia, uno se siente llegando acá y yo creo que los ancestros están muy felices viendo este encuentro diaspórico con las Américas, con Kenia, con todos que sobrevivieron experiencias bastante difíciles. Y quiero reconocer, antes de todo, un líder entre líderes globales, Paola Moreno, una mujer que era ministra, que tenía un sueño después de este cargo, que era de hacer una contribución a las comunidades afrodescendientes aquí en Colombia y en otras partes de la diáspora. Y tenemos que reconocer esta resiliencia y también la sustentabilidad de crear un espacio para reflexiones por tantos años. O sea, es un privilegio de estar aquí con ustedes. Es un formato de evento muy íntimo. O sea, sentimos aquí como estamos creando no solamente un proceso de aprendizaje, pero una forma de reencontrar familia, conexiones tan profundas que ni sabemos en este momento qué esto puede significar para nosotros en la vida. Entonces, con este momento tan importante y tan significativo para mí, quería compartir algunas informaciones antes de hacer las reflexiones. Y las informaciones que quería compartir es justamente en el espíritu de conversar y compartir unas informaciones para abrir puertas. Tenemos una audiencia de bastante personas jóvenes que creo que pueden aprovechar también algunas informaciones sobre la relación entre la tecnología, los sistemas internacionales y globales. Yo trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Quería mencionar esta institución porque somos el financiador principal en América Latina para proyectos de desarrollo, tanto a nivel gubernamental como del nivel del sector privado en los países de la región y también con pymes a través de un laboratorio experimental que tenemos que es BID Lab. Estamos hablando en el sector público de un valor de cartera del año pasado de 24.000 millones de dólares invertido en América Latina. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos entren en contacto con bancos, tanto como el Banco Interamericano, pero también con otros bancos como el Banco Mundial, como el Banco CAF de Desarrollo, para priorizar. ¿Y por qué es importante priorizar? Cuando los gobiernos deciden de hacer una inversión, significa que es importante. Es como una hipoteca para el futuro, de decir que esto es tan importante que queremos una garantía que va a funcionar y vamos a hacer esta inversión de largo plazo. Queremos que ustedes piensen en cómo ustedes van a tener un papel en estas discusiones que están pasando. En un lugar tan hermoso como Quibdó, yo estuve acá hace 15 años. Te juro, no sabía dónde yo estuve. O sea, yo llegué acá, el aeropuerto ha transformado, hay un centro comercial. Las personas estaban diciendo, ha cambiado un montón. Ha cambiado un montón en parte por las inversiones que han sido realizadas y las priorizaciones de los gobiernos. Entonces, quiero pasar un mensaje. Para la nueva generación que está pensando en qué estudiar, piensa en la tecnología, las ciencias, en las estadísticas, en datos, o sea, todo eso es importante, pero también piensa en la economía. Piensa en la economía en parte porque el año pasado los doctorados afrodescendientes con doctorados en economía eran más de 25 personas. Piensa en estos espacios donde tal vez no hay muchos, pero la gente que entra juega un papel importante. Estoy pensando en la experiencia de robótica aquí en este lugar. Piensa en este espíritu colectivo de cómo pensar, cómo tener esta influencia, porque la excelencia está acá en Quibdó, está acá en Chocó. Y voy a
hablar y quiero hacer referencia a un proceso interno porque el banco, principalmente en la parte del sector privado, va a contratar 200 personas en los próximos meses. Varios de esos puestos en los países de la región. Tanto en Bogotá, pero en Quito, tenemos actualmente 26 oficinas, escritorios del banco en la región. Piénsalo. Piensa en cómo van a tener influencia en este espacio de la creación de políticas públicas internacionales y nacionales, porque ustedes merecen estar allá. La excelencia significa que todos merecemos y tenemos que tenerles en esos espacios. Quedé muy fascinado porque FinTech surgió en una conversación que yo tuve con Dorca ayer. FinTech surgió en los comentarios de Diego hace unos minutos y yo creo que es muy interesante la relación entre FinTech y políticas públicas del Estado. O sea, Dorcas mencionó la relación entre Silicon Valley, los Estados Unidos, California y Kenia, como esto fue la chispa. Voy a contarles una historia muy interesante sobre Brasil. Hay una chispa muy importante en Brasil que fue la desregulación de FinTech en el país, que creó Nubank, pero también creó otras experiencias maravillosas, experiencias de personas afrodescendientes que tal vez no van a escuchar. Pero yo tuve una experiencia hace 5 años de recibir una delegación de mujeres afrodescendientes brasileñas en FinTech. Ese impacto es increíble. O sea, eran 10 mujeres afrodescendientes en FinTech. 10 mujeres afrodescendientes bancarias creando una nueva estructura en un país. ¿Quiénes eran esas mujeres? Adriana Barbosa de Pretahub estuvo en esta delegación, que estuvo en algunas de las fotos que vimos al principal del evento. Nina Silva del movimiento Black Money, Diversa Italia Erta, Black Rocks. O sea, había muchas personas, pero principalmente mujeres en esta delegación específica. Estoy diciéndote esto porque las políticas públicas cuentan. Son importantes no solamente para el desarrollo de la tecnología, pero también por los incentivos. Entonces, cuando estamos pensando en tecnología, tenemos que pensar en qué queremos, en cómo podemos tener una influencia. Y hay toda una historia racial también sobre el desarrollo de algunas de estas empresas del sector privado en este espacio de FinTech. O sea, la obligación de la comunidad afro-brasileña de ser representada en este espacio. La combinación de políticas públicas, buena voluntad, información y la capacidad de soñar y pensar grande. Y pensar tan grande que en este momento hay la posibilidad de tener bancos afro-brasileños. En los Estados Unidos, los bancos afroamericanos fueron muy importantes. Eran más de 100 durante una época de segregación. Muchos de estos bancos ya cerraron o fueron absorbidos por grandes bancos multinacionales gigantescos en el país. La importancia de acceso de crédito, la importancia de tener mecanismos financieros, la importancia. ¿Y por qué la importancia? Una cosa que yo escuché hace mucho, o hace un par de meses, o sea, yo empecé aquí en Colombia, yo he escuchado muchas personas hablando de autonomía económica. En Brasil, hablando con algunas personas en el sector financiero, hablan de emancipación económica, que es un concepto bastante profundo de pensar en emancipación. ¿Y por qué esa emancipación? Yo creo que hace parte de la revolución tecnológica que pasó durante la pandemia. Uno puede escoger dónde vive, quién está alrededor, cómo uno está socializando dentro del trabajo, cuál es el espacio donde uno es más efectivo, porque todos estábamos trabajando remotamente. Eso significó una transformación y yo estoy viendo esto cada vez más que viajo a Colombia. Muchas personas de la clase media y alta en ciudades capitales, grandes ciudades como Bogotá, trabajan para empresas americanas, empresas europeas.
es muy posible en este momento de trabajar en Quibdó para una empresa multinacional. ¿Por qué no? Entonces, esta idea de tener autonomía sobre las decisiones del trabajo son bastante importantes. Yo creo que también hay una tensión, y esta tensión es: queremos comunidades afrodescendientes, productores y creativos, y los creadores de informaciones y los dueños de la tecnología, o vamos a tener comunidades que son consumidores, hasta que son productos. Hay un discurso muy fuerte que uno es el producto, o sea, ahora el producto, y eso es muy común en los espacios cuando estamos hablando de aspectos electorales o cómo uno puede vender casi todo a través de inteligencia artificial y segmentación del mercado, como uno puede tener esta influencia en los pensamientos, en la forma de vivir de esta gente. Yo sé que en mi visión para el futuro, yo quiero que toda la gente que nace en un lugar como Quibdó tiene la posibilidad de ser los dueños, los creadores, porque yo sé que la excelencia está acá en cada esquina de este lugar. Y eso es el futuro que yo quiero ver, y eso es el futuro que todos estamos trabajando para realizarlo. Muchísimas gracias, Paula, de nuevo.